hermanos y amigos, nosotros en este servicio de la tarde venimos alternando un estudio del libro de Samuel junto con la Confesión de Fe de Londres, que es la confesión de fe con la cual nosotros como congregación, como iglesia local, nos suscribimos. La hemos venido estudiando poco a poco, sin correr, sin afán. ¿Por qué? Porque creo que es importante que cada vez nos profundicemos y nos afiancemos más en aquellas verdades, en aquellas doctrinas bíblicas que nosotros sostenemos como iglesia local y que creemos con todo nuestro corazón que vemos reflejadas en la palabra de Dios en la Biblia. Para mí y para nosotros debe ser una alegría, hermanos, que lo que nosotros creemos como iglesia no es algo nuevo, no es algo novedoso, no es algo que nosotros hayamos innovado, inventado, sino que es una enorme alegría confesar y sostener las mismas verdades que la iglesia cristiana ha sostenido por siglos enteros. Eso siempre será una bendición. Y las confesiones de fe nos recuerdan eso, que la iglesia de Cristo, por un lado, es una, y también la iglesia de Cristo es universal, es universal. Nunca podemos perder de vista esas verdades. Y en este momento en particular nos hallamos estudiando el capítulo 7 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Particularmente este capítulo habla del pacto de Dios. Si tiene la confesión allí en los libritos en físico, algunos la tienen en los celulares. Hoy vamos a estar viendo el párrafo número 2 de la confesión de ese capítulo. Allí en los libritos está en la página 16 del pacto de Dios. Y antes de leer el párrafo, hermanos, quiero mencionar lo siguiente. Este es uno de los temas, de las verdades más importantes, creo que no solo de la confesión, sino por supuesto de las Escrituras. Todo lo que tiene que ver con el pacto de Dios. Y en el primer párrafo que estuvimos viendo hace unos 15 días, estuvimos viendo cómo en verdad hay una distancia grande entre el Creador y sus criaturas, entre Dios y nosotros, pero que esa distancia, a pesar de esa distancia, Dios le ha placido condescender para con nosotros los seres humanos. Esa condescendencia de Dios quiere decir que Él mismo se ha humillado al enviar a su Hijo, al tomar nuestra naturaleza como hombre con el fin de llevarnos a la salvación que es en Cristo Jesús. Y toda la salvación de un creyente está enmarcada bajo lo que conocemos como un pacto. Todo está marcado en un pacto. Dios establece un pacto con el hombre. De hecho, en aquel momento, y ustedes lo saben, en la Biblia se nos narran o se nos presentan varios pactos que están registrados en la Biblia, con Noé, con Moisés, con David y algunos otros. Pero el pacto del cual se centra nuestra confesión de fe es el pacto de gracia, el pacto de gracia en Jesucristo. De hecho, es a ese pacto al cual todos los demás pactos de la Biblia apuntaban y señalaban desde el Antiguo Testamento. De manera que en estos minutos vamos a seguir escudriñando con su palabra esta hermosa verdad de que Dios salva a su pueblo a través de un pacto. Voy a leer el párrafo número 2, hermanos, y lo que vamos a hacer es ir a varios pasajes de la Biblia para tratar de comprender lo que nos enseña este párrafo. Dice lo siguiente: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndole la fe en Él para que puedan ser salvos. Y
prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Básicamente, vamos a dividir nuestra enseñanza en esta tarde en tres puntos, que creo que es lo que este párrafo nos enseña principalmente. Uno, el hombre bajo la maldición de la ley. Dos, lo que conocemos como la libre oferta del Evangelio. Vamos a ir viendo qué significa cada uno de esos puntos. Y tres, la promesa de la regeneración en los creyentes. Vamos a ver esos tres puntos brevemente y con algunos pasajes de la Biblia. Veamos el primer punto, el hombre bajo la maldición de la ley. Y para eso quisiera que viéramos de primero un texto muy importante. Cuando fue la caída de Adán y de Eva, dice lo siguiente, antes de la caída, Génesis 2:17. Me pueden ir acompañando en los textos bíblicos en la medida que los vamos citando y viendo. Génesis 2, versículo 17, dice lo siguiente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estaba pensando en lo siguiente, ¿a cuál lugar nosotros podríamos rastrear el origen de todas nuestras miserias como seres humanos? ¿A cuál lugar? Yo creo que sin duda alguna nos tendríamos que remontar a aquel huerto llamado el huerto del Edén. Hermano o amigo, la caída del primer hombre. Adán es la cabeza representativa de todo ser humano. Nos guste o no nos guste esa realidad, es así. Adán, al ser el primer hombre, representa a toda la humanidad. Y el punto es el siguiente. Al caer Adán, trajo consigo la entrada del pecado a este mundo. Y el pecado a su vez, ¿qué trajo consigo? La muerte. Romanos dice, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué el hombre murió física y espiritualmente desde allí, desde Adán, hasta toda su posteridad y toda su descendencia, y así seguirá hasta el fin? Porque esta fue la advertencia que Dios había dado desde el principio. El día que de él comieres, ciertamente morirán. Y hermano, ¿cuánto podemos usted y yo experimentar el peso y la realidad de esta advertencia? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquel día ha sido el día más triste de la historia para el ser humano, porque cuando Adán cayó, con él caímos todos nosotros. Junto a él cayó toda su descendencia. Incluso, déjame decir algo, incluso hoy, si eres creyente, y claro, nos regocijamos en la gracia de Dios, aún así tendríamos que lamentarnos de la caída. ¿Por qué? ¿Por qué lamentarnos de la caída? Si incluso ya somos salvos, por las terribles consecuencias del pecado perduran en nuestros días y en nosotros mismos. Porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin embargo, hay algo más. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué? ¿Qué dice, hermanos?
bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este versículo es muy importante. ¿Por qué? La Biblia enseña que todo ser humano se halla bajo la ley de Dios. Ya sea el judío cuando la recibió allí en el monte Sinaí, o ya sea los gentiles como nosotros, porque la recibimos en nuestras conciencias. Pero todo ser humano se halla bajo la ley de Dios. Y lo que también es cierto es que todo aquel que se halla bajo esa ley, se halla bajo lo que la Biblia llama la maldición de la ley. ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa esto de la maldición de la ley? ¿Cuál maldición? Dice el apóstol acá. Pablo no se está inventando, él no está diciendo la maldición como tal. Él está citando el Antiguo Testamento, específicamente Deuteronomio 27-26, para decir, maldito todo aquel que no obedezca la ley, ni la pone en práctica, o el que la quebranta está bajo maldición. Eso es lo que dice la Biblia. Todo aquel que no obedece la ley de Dios y a su vez la quebranta, la transgrede, se halla bajo la maldición de la ley. Todo aquel que también se acerque a la ley de Dios con el fin de justificarse a sí mismo, se halla bajo la maldición de la ley, como el joven rico que decía, todos ellos los he guardado desde mi juventud. Pero sabemos que nadie puede cumplir la ley si no es por Cristo, ¿cierto? Si no es a través de Él. Y atención, antes de avanzar, quiero hacer una salvedad, una aclaración, una aclaración. No está diciendo que la ley sea una maldición en sí misma, de ninguna manera. La maldición se trata de las consecuencias de quebrantar la ley. Y ahorita lo veremos. La ley no tiene ninguna connotación negativa. La ley es buena. La ley de Dios es buena y perfecta. Pero ahora consideremos lo siguiente. Le agradó a Dios hacer un pacto de gracia. Dice las Escrituras, Romanos 3, versículo 20 al 21, lo siguiente. Romanos 3, verso 20 al 21. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Aunque es verdad que la ley no puede salvar a nadie, nadie será justificado por las obras de la ley, eso es cierto. Hermanos, la ley de Dios es útil y necesaria. Es el instrumento, como orábamos ahorita, es el instrumento establecido por Dios, escogido por Él. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la ley? ¿Qué nos dice este versículo? Por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Es por la ley que nosotros conocemos nuestra condición, nuestro pecado, el peligro en el cual podamos estar delante de Dios. Pero la ley también nos muestra la justicia de Dios y nos lleva al evangelio de la gracia. Eso es lo hermoso. La ley conduce a la gracia. Pablo dice en otro lugar de la Biblia que la ley es el layo que nos señala a Cristo. Como el maestro, como que la ley nos guía hacia el Salvador, nuestra esperanza. La ley que hace nos señala, la ley nos señala nuestro pecado, pero la ley también nos apunta a Cristo. Dice allí también en Romanos 8:3, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley,
lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiero resaltar de ese versículo? Noten que dice lo que era imposible para la ley. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es imposible para la ley? Salvarnos, salvarnos. Lo que era imposible para la ley, Dios lo hace posible. ¿Cómo? Enviando a su Hijo, enviando a su Hijo. Como nosotros, pero sin pecado, pero a causa de nuestro pecado. Hermanos, a veces nosotros decimos, y ya se convierte parte de nuestro lenguaje, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí. Pero yo creo que a veces no alcanzamos a dimensionar lo que eso significa. Y Dios lo trató a él como si hubiese cometido pecado por nosotros. Segundo punto, vayamos a Marcos 16, un capítulo, un texto muy conocido. Marcos 16, versículo 15 al 16. Hemos visto hasta ahora que en el primer punto, que el hombre se encuentra bajo la maldición de la ley, ¿cierto? Pero que la ley es necesaria y que la ley nos muestra también o nos va llevando poco a poco a la gracia de Dios. Marcos 16, versículo 15 al 16. Cristo les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué quisiera mencionar de este punto? Algunos, bajo la bandera de la soberanía de Dios, es decir, que Dios es soberano en la salvación y que Él elige a un pueblo para salvarle y darle vida eterna, han llegado a razonar o a pensar o hasta enseñar que por tal motivo no tendría sentido alguno anunciar el Evangelio. El razonamiento es el siguiente: si solo los elegidos de Dios serán salvos y ninguno de ellos se perderá después de todo, ¿por qué o para qué predicar? Pues bien, iglesia, esta actitud o pensamiento desde luego es antibíblica, pero refleja que no hay un entendimiento real de que Dios es soberano y de cómo Dios salva y los medios que usa para salvar. El pastor Samuel Waldron afirma lo siguiente: esto es un desequilibrio, un extremismo que se ha apartado de la corriente histórica de la teología reformada. Hermanos, la Biblia enseña con claridad lo que algunos le llaman o le podemos llamar la libre oferta del Evangelio. ¿Qué significa esto? Atención, Dios ofrece, no tengamos miedo de decirlo, Dios ofrece el Evangelio gratuitamente a todos los hombres. Él ofrece su Evangelio a todos los pecadores. Id y predicar a toda criatura. Gratuitamente. Por lo tanto, este Evangelio ha de ser ofrecido libremente y gratuitamente a los hombres. Pero todo pacto en la Biblia contiene dos cosas: una condición y una promesa. Los pactos en la Biblia, todos los pactos estaban caracterizados por esas dos cosas: condición o demanda y promesa. ¿El pacto de gracia tiene una condición? Sí. ¿El pacto de gracia tiene promesa? Desde luego. ¿Cuál es la condición del pacto de gracia? ¿Cuál creen ustedes que es la condición o la demanda del pacto de gracia? Arrepentimiento y fe. Nuestro texto, el de Marcos 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Es decir, aquel que escucha la oferta del evangelio, Dios le demanda fe para ser salvo, así como le demanda arrepentimiento. El Señor Jesús predicaba: arrepentíos y creed en el evangelio. Hechos 17:30. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Noten, Dios manda. Es una demanda, una condición. Así que nadie puede esperar las promesas del pacto de gracia sin fe en Jesucristo y su obra en la cruz y sin arrepentimiento de nuestros pecados. Nadie puede esperar las promesas del pacto de gracia sin fe y sin arrepentimiento. Y es eso lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto: la promesa del pacto de gracia. ¿Cuál es la promesa del pacto de gracia? Bueno, en nuestro texto que estamos estudiando vemos dos cosas: la vida eterna, por supuesto, pero también la promesa del nuevo nacimiento. Juan 3:16, ustedes lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás un texto de los más famosos de la Biblia, pero yo me pregunto, ¿lo creemos? Y muchos lo usan también como un texto popular, de cliché. Pero vemos su belleza. Hermano, ¿usted se ha puesto a detallar este versículo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos enseña ese hermoso versículo? Dios nos ha dado a su amado Hijo, en quien Él se deleita y se complace, y lo entregó por su pueblo. ¿A quién se le ofrece ese evangelio? ¿A quién se le ofrece? A todos los hombres. El evangelio se le ofrece a los pecadores, a los que están muertos en delitos y en pecados y que son conscientes de eso, de esa realidad espiritual, del estado de su alma. No es para los justos, entre comillas. ¿Y cuál es la promesa del pacto de gracia? No se perderán, sino que tendrán vida eterna. Vida eterna. Acá está la promesa: quien crea en Cristo no se perderá, no será condenado. Vida eterna, perdón de pecados, justicia de Dios. Pero el que no cree ha sido condenado. Y el otro aspecto de la promesa es acerca del Espíritu Santo. Si lo notan en el texto de la confesión, dice que Dios ha prometido enviar a su Espíritu Santo para que todos aquellos que están ordenados para vida eterna tengan la capacidad de creer. Y eso nos remonta a la promesa de lo que Dios haría en el nuevo nacimiento. Es hermoso. Esa promesa está en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Oigamos, hermanos, lo que Dios prometió desde la antigüedad. No podemos pasar por alto que esto fue escrito y prometido desde el Antiguo Testamento. Os daré corazón nuevo. ¿Y qué dice luego? Pondré, ¿qué cosa? Espíritu nuevo dentro de vosotros.
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y miren el 27. Pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué significa esto, hermano? Dios prometió dar a su pueblo todo lo necesario para que ellos respondan al Evangelio. El antiguo pacto anunciaba este pacto de gracia. Dios prometió enviar su espíritu, para que more en su pueblo. Esto es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y prometió dar un nuevo corazón. Y es solo así, que un creyente, aunque aún tenga pecado y luche con el pecado todos sus días, de manera imperfecta, se puede andar en conformidad a esa ley de Dios. Pero el que se acerca a la ley de Dios, sin el obrar del Espíritu Santo, sin este nuevo nacimiento, solo habrá fracaso, solo la carga irá en aumento, la carga del pecado. Pero hay algo más antes de concluir con unas aplicaciones prácticas. Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Juan capítulo 6, verso 44 y 45. Qué tremendo esto. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él, viene a mí. Hay una realidad espiritual que no podemos desconocer. ¿Cuál es esta realidad? Que todo ser humano, en su estado natural en el cual todos nacemos, muerto en delitos y en pecados, se encuentra indispuesto e incapacitado para ir a Dios por sí mismo, de su propia capacidad. Miren lo que dice el Señor, hermanos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede ir a Cristo y creer en Él si el Padre no está ya obrando en esa alma, atrayéndolo a Cristo, inquietándolo. Y aunque es verdad que Dios demanda la fe, como vimos hace un momento, también es verdad que la fe es un don de Dios. ¿Qué podemos hacer, hermanos? No lo entiendo. Efesios 2:8, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y el arrepentimiento también. Hechos 11:18, de manera que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No lo podemos entender, hermanos, pero le aseguro esto. Llega un punto donde la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre se unen en una armonía tal que no hay contradicción. A nosotros nos puede resultar contradictorio, pero no lo es. Dios es soberano en la salvación y Dios le demanda al hombre fe y arrepentimiento. Y ahora los creyentes no somos robots, como si no tuviéramos afectos o cosas así, no. La Biblia dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hermano, piensa en esto. Cada cristiano, cada creyente es una obra sobrenatural y poderosa de Dios, más allá de nuestra imaginación. Un creyente es una obra muy poderosa, más grande que la creación misma.
Pero qué triste, nosotros a veces solo nos fijamos en los pecados de nuestros hermanos. El hermano Samuel Waldron resumió el párrafo 2 de la confesión, el que hemos estado estudiando en esta tarde, de la siguiente manera. En el pacto de gracia hay dos partes. Un aspecto universal, el ofrecimiento gratuito e indiscriminado de la misericordia de Dios para todos. Pero también hay un aspecto particular, los elegidos solamente. Notan que el párrafo comienza diciendo a todos anunciad el Evangelio, pero ¿cómo lo termina diciendo? Solamente el Espíritu Santo dará fe a aquellos que el Señor ha salvado por su gracia y elegido. Hay un ofrecimiento de la misericordia, pero hay una promesa real de regeneración, de nuevo nacimiento. Concluimos con esto. Si tú estás en Cristo en esta tarde, adora a tu Salvador, adoremos a nuestro Redentor. Piensa en esto, hermano y hermana. ¿Cuántos años nosotros estuvimos bajo la maldición de la ley? Y si aún estás sin Cristo en esta tarde, hay esperanza en el Salvador. Hay esperanza. Miren, hermanos, en esta tarde, aunque estamos escudriñando algunas verdades y doctrinas, todo nos va llevando en última instancia a ese evangelio de Cristo. Y yo sé que estas verdades quizás nos resulten complejas, pero esforcémonos en meditar en esto. A veces somos perezosos para meditar en estas cosas. Sí somos hábiles para pensar en otros aspectos de este mundo, pero ¿cuánto nos cuesta ponernos a pensar en serio en estas grandes verdades? Y si lo hacemos, hermanos, tendremos gozo. De estas verdades brota consuelo para los creyentes. No pienses que estas cosas de la soberanía de Dios, de su predestinación, de todo esto es para allá, para los teólogos. No, no piense así, hermano. Esto es para ti, para mí, para los cristianos. Porque es que en últimas esto es cómo Dios te salvó a ti. Cómo el Señor obra salvación en un alma. De manera que te animo y te exhorto a que pongas la mirada en Cristo solamente. Dios quiera que la ira suya ya no esté sobre nuestras cabezas, sino su gracia. Todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida, pero todo aquel que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. No nos rehusemos en venir a Cristo. Y por último, hermano y amigo, la salvación es tan grande, que nadie se puede jactar de nada, enorgullecer. Nadie puede, por ejemplo, presumir de que nosotros vamos al Señor. Recuerden unas palabras que dijo Cristo en algún momento. No me elegisteis vosotros a mí, sino que Dios los eligió a ustedes. Juan 15:16. ¿Sí lo notan? O también el apóstol Juan dijo en una ocasión, primera de Juan 4:19. ¿Nosotros amamos a Dios? Claro que sí. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Amén, hermanos. El Evangelio siempre exalta la gracia de Dios, pero también, de paso, humilla cualquier intento de que el ser humano se enaltezca. Oremos. Señor, te damos gracias, porque yo sé que estas verdades gloriosas de tu Evangelio
al oído natural, al corazón terrenal, no le resulta agradable, nos humilla. Oh Señor, pero nosotros creemos de corazón de que estas verdades de las Escrituras son así, de que tú, Señor, eres el único autor de la salvación del hombre. A ti, solamente a ti, se te debe la honra, el honor y la gloria. Yo te ruego, Señor, que si alguno de los presentes aún se halla sin Cristo, inquieta su alma, Señor, y que cada uno de tus hijos podamos cada vez más apreciar la gran salvación que tú nos das a través del Hijo. Te pedimos para que este evangelio pueda seguir corriendo y siendo anunciado libremente a toda criatura. Y te damos gracias porque ninguno de los tuyos se perderá. Tu plan, Señor, tu pacto, tu decreto se va a cumplir a la perfección. No va a fracasar. El Hijo mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará feliz, quedará satisfecho. Gloria a ti, Señor, por la gran salvación. Te pido, Señor, para que estas verdades queden impresas en nuestras mentes, en nuestro corazón, y tengan el poder para transformarnos. Te adoramos, te damos gracias, Señor, por el día que nos has regalado, por el tiempo de comunión que nos has permitido tener como iglesia. Te seguimos rogando por cada uno de los que se encuentran, hermanos, que se encuentran en aflicción, en enfermedad, o que se han encontrado impedidos en acercarse a adorarte a ti como iglesia. Te alabamos y te damos gracias y te suplicamos que tu gracia nos acompañe en esta nueva semana que inicia el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén.